Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen una vez más. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a este webinar que tiene como nombre 7 tendencias tecnológicas de negocio rumbo al 2026. Y mi nombre es Manuel Ramírez y soy parte del equipo de marketing digital. Y quiero darles la bienvenida a estos espacios que tenemos cada 15 días aproximadamente durante todo el año, con temas de productos y soluciones inteligentes que estamos seguros van a ayudar a potencializar cada área de sus negocios. Recuerden que somos Intelligence Software, una compañía 100% mexicana. Nos dedicamos al desarrollo de software ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélites listos para impulsar a tu negocio a ser líder de la industria. Y bueno, pues el día de hoy, quiero contarles un poquito acerca de Intellisys. Tenemos presencia nacional, estamos en la Ciudad de México, también tenemos sedes en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Morelia, y también atendemos toda la parte de Sudamérica. Tenemos una sucursal en Panamá, tenemos clientes en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, pero también atendemos otros países y también toda la República Mexicana a través de nuestros socios de negocio. El día de hoy tenemos un speaker especial para ustedes. Él es Engel Fonseca. Hola Engel, ¿cómo estás? Hola Manuel, gracias Intellisys por la invitación. Saludos a todos. Me da mucho gusto que estés aquí con este tema. Seguramente vamos a aprender demasiado. Engel es CEO en Potential Group. Eh, Está especializado en transformación digital e innovación a partir de principios neurocientíficos. Es speaker desde los 14 y es speaker internacional, así como speaker de TEDx. Fundador de N3 Labs, laboratorio de IA, con más de 2,000 implementaciones. Actualmente es VP en Manos Accelerator desde Silicon Valley y para Latinoamérica. Fue como promotor de IA para Microsoft Elevate y AWS. Bueno, pues qué bueno que nos acompañes el día de hoy, Engel. Muchas gracias Manuel. Y bueno, pues también no sé si quieres hablar de estas alianzas o empiezo, tú dime. Sí, contamos con alianzas como AWS, Telmex, Triara. Tenemos un equipo robusto de profesionistas en procesos de negocios y expertos en TI y están certificados bajo metodologías ágiles. Y bueno, pues los dejo con Engel, nada más para recordarles. Si tienen alguna duda o pregunta a lo largo de este webinar, pueden escribirlo en el chat o levantar la mano y con gusto les damos la palabra para que puedan preguntarle directamente a Engel. Adelante, Engel. Muchas gracias Manuel. Y bueno, gracias a todos los que están aquí en vivo y todos los que van a ver el video temporalmente. Yo soy Engel Fonseca. Verdaderamente, bueno, todo lo que comparto es parte de mi experiencia, de mi investigación, de lo que hago, de lo que vivo, de las consultorías que hago. Y bueno, pues considero que es importante buscar construir claridad. Creo que la claridad, más que una postura, es una consecuencia de una curiosidad profesionalizada. Y bueno, considero que ya es muy difícil separar el tema de los negocios de la tecnología. Entonces, por eso el título de estas tendencias. Eh, Algo interesante y como antecedentes es que, pues, yo creo que todos estamos buscando claridad. A estas alturas ya nadie debería estar tomando decisiones sin claridad. Es un lujo muy caro. Y si bien son tendencias de aquí a unos meses, porque el 2026 empieza en 56 días, más o menos, 58 o 56 días. Me parece, quiero decirles que nuestros sprints como latinos son muy cortos, ¿no? Por eso pongo esta bandera de China. Algo que yo he aprendido de trabajar con empresarios chinos y demás es que los sprints personales de un chino son por década y del país es por siglos. O sea, el país China tiene un plan, proyecto de aquí a 100 años. Sin embargo, siempre aporta visibilizar o visualizar tendencias a futuro para prepararse y que no nos agarre de, pues de alguna forma distraídos cualquier tendencia importante de considerar. Lo que yo planteo lo considero perfectible, no lo considero estático, puedo estar equivocado, pero pues me da satisfacción poder compartirles estos planteamientos, que bueno, la idea es llevarlos a la reflexión, al pensamiento crítico, no tienen que estar de acuerdo, pueden tener una opinión en contra, y mi ángulo de estudio está muy relacionado no a ser futurista, sino más hacia el ser futurólogo, y les explico la diferencia.
El futurista te habla del futuro, de tendencias que no hay una claridad de qué implicaciones o decisiones tienes que tomar en el presente, pero el futurólogo lo que hace es que te habla de tendencias que te dan claridad de qué debes hacer desde el presente. Ahora, parte de este análisis es fomentar la toma de decisiones singulares. Las decisiones singulares son decisiones donde no hay vuelta atrás, decisiones que te obligan a crecer a tu siguiente versión, donde incluso te puedes equivocar, pero está garantizado el aprendizaje porque son decisiones conscientes y decisiones que no se toman en base a cuál es la más fácil o la que menos esfuerzo implica, sino la que mayor aportación puede tener, tanto a nivel profesional como a nivel organizacional. Entonces, también desde esta expectativa, o desde esta perspectiva, perdón, no decidir nada es decidir. Entonces, ante un mundo cambiante, si no decidimos modificar forma, cambio o transformarnos, que es fondo, pues en realidad acabarías gastando más energía en resistirte a los cambios que en abrazar y aprovechar los cambios, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta imagen porque al final siempre hay una nueva versión de uno mismo por descubrir, pero para encontrar esa versión, definitivamente no la vas a encontrar haciendo lo mismo, ni pensando lo mismo, ni haciendo lo mismo, ni estudiando los mismos temas. Entonces, sí busco un poco incomodarte para bien, y bueno, reitero, es perfectible totalmente este planteamiento. Cuando hablamos del futuro, hay varios futuros probables, esto es algo importante, y desde el aspecto científico, pues hay un futuro donde tú te estancas como profesionista, donde tu empresa se estanca, sí, sí es probable, no es algo improbable. Hay un futuro donde tú como profesionista o tu organización tienen un declive y pueden acabar en bancarrota, sí, sí es totalmente factible, pero también hay un futuro probable donde puedes tener un crecimiento a escala y justo acceder a esta nueva versión de ti mismo. Entonces, esto lo transmito un poco para generar esta conciencia de que hay dos tipos de factores que detonan los futuros probables. Uno son los externos, que generalmente no los podemos controlar, como inflación, aranceles, eh, temas de gobierno, incrementos de impuesto, variabilidades que pues simplemente se salen de nuestras manos, catástrofes naturales, pero donde tendríamos que estar invirtiendo nuestra atención son en las variables que sí podemos controlar. Y bueno, por eso yo estoy totalmente convencido que podemos configurar el futuro desde el presente. Entonces, la primera tendencia que quiero compartirles está muy relacionada con esta frenesí, este ímpetu que podríamos decir incluso hasta desbordado hacia el tema de la inteligencia artificial. Para ponerte en contexto, la inteligencia artificial lleva de existir 68 años, o sea, no es nuevo el tema. La comunidad científica se ha puesto a estudiar mucho de, bueno, ¿por qué tanto auge con el tema de inteligencia artificial? Y algunos temas son incluso hasta idealistas, pero otros son muy interesantes. Primero, la inteligencia artificial permite que la tecnología nos aborde como alguien, aunque en realidad es algo, y como seres humanos, por ser antropocéntricos o podríamos decir egocéntricos, nos es más fácil hacerle caso a algo que parece a nosotros. Ahora, temas muy positivos de la inteligencia artificial, nos ha facilitado el construir un romance con el conocimiento, el humanizar el conocimiento para que el conocimiento pueda provocarnos hacia su máxima expresión, que es la toma de decisiones. Sin duda se ha idealizado mucho la inteligencia artificial, pero no es la primera vez que idealizamos mucho cualquier tecnología. Es algo bastante humano, pero también nos estamos dando cuenta que la IA debe de ser parte o condimento de toda solución, pero rara vez es toda la solución a un negocio. Y más cuando hay algo muy curioso, la IA no solo es una cosa, la IA es un sistema de pensamiento y un lago de información. Entonces, si bien está de moda hablar de inteligencia artificial, pues tendríamos que también poner de moda otra vez la construcción, la cultura del registro y de los datos para que la IA tenga de dónde jalar la información. En otras palabras, por muy buena IA que tengamos, si tenemos datos errados o incompletos, pues la IA va a acabar por alucinar o mentirnos muy bien, ¿no? Entonces, eh, la IA está aportando de muchas formas, pero también está
generando errores muy predecibles. Parecería que hay gente que interpreta que la IA de alguna forma sustituye el tener que pensar o desarrollar el pensamiento crítico o el análisis. Y la realidad es que no. Algunos se atreven a afirmar que es la nueva religión de los profesionistas. Basta con visitar LinkedIn y ver que de cada 10 posts, 7 u 8 son de IA, cuando en realidad pues ya la IA estaba en todos lados, nada más que pues eh, perdón, considero que es el tema, es el apellido de casi cualquier tema. Y analízalo. Si hay un evento de ventas, ya le pone IA y ya llama la atención. Si hay un evento de marketing, le ponen IA y ya llama la atención. Entonces, digamos que, por un lado, es una herramienta para jalar la atención hacia la tecnología. Sin embargo, pues los que estamos en esta industria sabemos que ya existía desde hace tiempo. Eh, la idea es que no sea el objeto de estudio, sino que sea parte de la solución y que no caiga en ser parte del problema. Ahorita les voy a mostrar algunos casos de éxito y de fracaso con el tema de la IA. Ahora, me gusta poner este ejemplo. Darle el protagonismo a la IA sería equiparable a vamos a estudiar matemáticas, pero no estudiemos matemáticas, empecemos por la calculadora. Y bueno, esta imagen la verdad me gusta mucho porque así como en su momento hubo resistencia por parte de pintores de cuando se decretó que tomar fotos era arte, pues bueno, también hubo movimientos de maestros en contra de las calculadoras. Entonces, esto me parece interesante y hay que entender un poco el contexto. Si bien hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pues el protagonismo lo sigue teniendo ChatGPT. Yo digo que es como el Netflix cuando salieron estas plataformas OTT, ¿no? Primero Netflix, luego Prime, luego Disney Plus, luego HBO Max y demás. Lo mismo, es el mismo principio que vemos con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la mejor? La realidad es, lo mejor es no usar solo una. Y recuerden que para temas de empresas, pues no puedes manejar la información igual que si fueras un individuo por temas de compliance y privacidad. Un dato interesante es que tenemos del año pasado a de 20 a 25% más de información. Entonces podríamos decir que somos más inteligentes, pero hay que tener claro que la información no es inteligencia. La información para convertirse en inteligencia requiere de alguien pensante, crítico, que pueda sintetizar, leer entre líneas y convertir esa información en decisiones inteligentes, tácticas por aplicar. Ahora, un condimento muy interesante de la información es que desde la neurociencia el cerebro es mucho más receptivo al significado que solo a la información. Entonces nos estamos dando cuenta que no, a veces no es que tengas mala memoria hacia un tema o una persona o una situación, simplemente le faltó significado. Hoy nuestro desafío no es tener más información, es sintetizar significado suficientemente fuerte que nos provoque para ser inteligentes, ¿sí? Por otro lado, hay más de 11 herramientas de IA, entonces lo que quiero reforzar es que el objeto de estudio no puede ser la IA, y bueno, estamos escuchando la IA por todos lados, pero no puede ser el objeto de estudio, porque si bien nos volveríamos expertos en lo táctico y perderíamos visión en lo estratégico. Ahora, creo que a estas alturas, la mayoría de nosotros, si no somos programadores, no necesitamos saber cómo funciona la IA, solo necesitamos saber para qué funciona y aprovecharla. Y hay un tema fuerte de sesgo digital, que básicamente es esta capacidad que está desarrollando todo lo digital para generar distorsiones cognitivas y pues que es una realidad. O sea, la tecnología nos está generando puntos ciegos, la tecnología, tu navegación en Internet no es igual a la mía porque mi comportamiento es diferente al tuyo y empieza a haber problemas de resignificación. ¿Y a qué nos referimos con esto? La cantidad de gente que hoy opta por consultar como psicólogo a la inteligencia artificial en vez de una persona es, seguramente lo has escuchado, es muchísima gente, pero tengamos claro que pues nunca es lo mismo que alguien te confronte sobre una realidad a que lo haga algo aunque parezca alguien. Entonces, ante este escenario, dentro de esta tendencia yo le llamé inteligencia humana complementada por la IA y la neurociencia. ¿Por qué la neurociencia? Aquí algo muy curioso es que no se comunica mucho, pero la IA viene de imitar la neurociencia. Y esto me permite mucho reforzar lo que a mí me gusta mucho compartir, de que pensar es tecnología, nosotros somos tecnología. Y hay algo muy interesante, nos genera mucho más curiosidad de estudiar inteligencia artificial
que neurociencia. Y en realidad uno de mis planteamientos es, ¿por qué no estudiar las dos? Y bueno, esto implicaría evolucionar de ser AI-driven, de valorar los datos, ¿no? A ser data-driven, porque la IA sin datos, pues, qué te va a decir? A darle más protagonismo a los problemas que a la IA y a los datos, ¿no? Pero también a entender que la información no es inteligencia y requiere de conocimiento de comunicación, de marketing, con fundamento neurocientífico para provocar a la gente. Hay un movimiento de resistencia hacia la IA. La verdad es que uno pensaría, no, pues solamente es gente de ciertas generaciones. No, o sea, hay ya áreas, incluso en las empresas, que rechazan la IA, pero una característica de esta resistencia, que así se le llama, así le llaman, es que es gente que no identifica que la mayor aportación de la inteligencia artificial, dentro de muchas, es ayudarnos a ahorrar tiempo, lograr más con el mismo tiempo o menos tiempo. Entonces, ¿qué mayor beneficio necesitaríamos si estamos conscientes de que tenemos cada vez menos este recurso, el tiempo, para aprovechar la IA? La realidad es que yo creo que no existe excusa suficiente, ¿no? Este es un ejemplo de el movimiento de resistencia. Digo, es sorprendente, hay de todo. A lo mejor en México o Latinoamérica no lo vemos tan tangible, pero hay gente que se va al extremo, ¿no? O todo IA o nada de IA. Yo lo que te diría es, tendremos que encontrar un punto medio donde no renunciemos al sentido común. Me dediqué junto con mi equipo de investigación de Neurona Digital a documentar casos de éxito en la implementación de la IA. Hay muchos, pero también hay casos de fracaso, ¿no? Y dentro de lo que más ha aportado la inteligencia artificial tiene que ver con automatización, ¿no? Reducción de tareas repetitivas, eh, mejores decisiones a partir de poder procesar datos a mayor escala y tener claridad, incrementar los ingresos. La IA ayuda a incrementar los ingresos y a desarrollar experiencias personalizadas, ¿no? Hay muchos ejemplos de empresas como Omega Healthcare, como Microsoft, Coca-Cola, que ha implementado IA para optimizar campañas de marketing digital, UPS, Spotify, que ahora pues estamos viendo que ya tiene features de IA para hacernos escuchar más música mejor e incluso hasta inventar de alguna forma nuestras mezclas. Pero también hay casos de fracaso muy sonados, ¿no? Considero que hay dos en particular. Uno muy fuerte, que seguramente lo vieron, fue el de Deloitte, Australia, que para crear informes para el gobierno usó la IA, el gobierno se dio cuenta y les metieron una demanda, una multa impresionante. Y el error no fue usar la IA, el error fue usar la IA para hacer la labor racional de análisis de pensamiento crítico de la información. Entonces, si de repente has llegado a pensar que ya no hay que esforzarnos porque todo lo hacemos con IA, pues ese es un foco rojo, ¿no? También se empieza a dar el tema o la tendencia que le llaman no humans. Seguramente les ha pasado, tienen un problema con un banco, tienen un problema con un producto, un servicio, buscas un humano y no encuentras al humano. Hace poco en Taco Bell implementaron IA para reconocimiento de voz para pedir y bueno, saturaron a un usuario de miles y miles de pedidos porque simplemente se atoró la IA, ¿no? Entonces, eh, el tema de la inteligencia artificial, pues solo hay que concluir que no es ni mala ni buena, porque pues la IA no tiene moral, o sea, no es alguien, pero no es para delegar nuestra mayor función que es pensar, ¿no? Entonces, si bien hemos escuchado mucho de la IA para temas de productividad, también hay que aprovecharla para predictibilidad y personalización. Y no con el objetivo de aislar al humano del humano. Al final, todos nosotros cuando tenemos un problema en una empresa, nos da mucho más tranquilidad y confianza que alguien, porque tiene más significado, nos conteste a solo algo. Cuando quieras analizar los peores casos de éxito, o bueno, de fracaso de inteligencia artificial, definitivamente sale la marca de Deloitte y Taco Bell. Tener cuidado con esta tendencia de no humans, ¿no? Si tú estás en una empresa donde se quiere sustituir por completo un área de atención a clientes o un call center solo con tecnología, cuidado. El best practice no es sustituir al humano,
el best practice es complementarlo. Entonces, muchos call centers o áreas de atención al cliente lo que hacen es que preguntas repetitivas, sencillas, las contesta la IA, se termina un árbol conversacional con pared y cuando llega a esa pared donde requiere entrar un humano pensante, hay un humano. Entonces, realmente el desafío para el 2026 es encontrar un equilibrio donde el uso de inteligencia artificial no nos lleve a pensar o dar por sentado que somos inteligentes y nos lleve a cometer errores que desde el sentido común y los resultados, pues no aportan. La IA, como les decía, no tiene moral, o sea, no es ni buena ni mala, pero no estamos para idealizar a la tecnología en su capacidad. Puede procesar seguramente más información que tú y yo, pero no puede sustituir a un humano pensante que requiere tomar decisiones. Entonces, este balance, la verdad es que es como una especie de homeostasis, un balance, ni muy tecnológicos, ni solo humanos, ¿no? Sino buscar un balance entre las dos. Entonces, esta es la primera tendencia. La segunda tiene que ver con regresar un poco a los inicios de la cultura de los resultados. Hemos escuchado de ser data-driven, hemos escuchado, acá mencionarles el tema de neuro-driven. Sin embargo, uno de los planteamientos que viene desde varias fuentes, y no solamente empresariales, sino también académicas, es que requerimos regresar al pensamiento científico para los negocios. Se resume esto básicamente en evolucionar del creer, sentir que vamos bien al saber que vamos bien. Eso es básicamente el concepto. La verdad es que cuántos términos científicos se usan en las empresas, unos 2 o 3, investigación, hipótesis, teoría tal vez, pero me gustaría que pudieras echarle un ojo a todas estas palabras de índole, de perfil científico. ¿Cuál de estas palabras no funcionaría para nuestros negocios, para tener más claridad y calibrarnos con la realidad a partir de los resultados? Entonces, ¿qué está pasando con el tema tecnológico? Pues la verdad es que hoy necesitamos evolucionar a entender que la claridad no es una postura, es una consecuencia de nuestra relación con el conocimiento. Varios tips que se están recomendando ahora para ser más científicos, tanto como profesionistas, como empresa, como organización, es pues, desarrollar el pensamiento científico, abrazar el pensamiento, el método científico que aprendimos en la escuela, ver a los acontecimientos como síntomas, no como fenómenos, entender a los acontecimientos, que los acontecimientos rara vez son unifactoriales, generalmente son multifactoriales. Una idea que nos impide entender esto es cuando decimos todo pasa por algo, o sea, unifactorial, cuando en realidad casi todo pasa por muchas cosas, ¿no? Desarrollar el gusto adquirido por resolver problemas, que es el fundamento y la base de la innovación. De hecho, hay un concepto científico biológico que se llama complexity, que permite ver a los problemas como oportunidades y en vez de preocuparse por problemas prevenibles, prepararse para surfear los problemas, por decirlo así. No significa ser científicos el no usar la intuición, pero implica empezar a usar la intuición como un ingrediente requisito para toda decisión, pero nunca como el principal o el único. Y empezar a desarrollar la atención selectiva para priorizar factores versus para priorizar sobre los factores que podemos influir versus con los que no podemos influir. Otro de los planteamientos, y esto es un poco de mi línea editorial, pues es profesionalizar nuestra curiosidad bajo la idea de que la curiosidad nos permite aprender, conectar, nos da felicidad, nos ayuda a estar apasionados y nos ayuda a optimizar nuestra atención y energía para incrementar productividad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tanta curiosidad existe como cultura en tu organización, en tu liderazgo? Y si la respuesta es que es muy poca la cultura de la curiosidad, pues es muy difícil ubicar a colaboradores aburridos, felices, aportando a resolver problemas de negocio. Entonces, el pensamiento científico tiene esos fundamentos. Hay varios estudios, hay varios datos duros del sobreuso de la intuición, ¿no?
58% de de los participantes de un estudio confirmaron que la mitad, que básicamente abusan de la intuición para la toma de decisiones. La mayoría de los líderes consideran a la intuición como el factor número uno para la toma de sus decisiones. De hecho, bueno, aquí dice 41%. Y reitero, no es no usar la intuición, es que la intuición sea un condimento, pero nunca el único. Entonces, parte de el desarrollar esta tendencia de meter o retomar la ciencia para los negocios, pues implica sí ser data driven. En realidad, ser data driven es pensamiento científico. ¿Y por qué con la IA? Porque la IA nos va a permitir procesar, sintetizar y convertir la información en inteligencia rápido. Y bueno, para optimizar lo que no nos sobra, que es el tiempo. Entonces, uno de los grandes enemigos del pensamiento científico es el pensamiento mágico. Hay varios detonantes del pensamiento mágico. Uno de ellos tiene que ver con la suerte. Y bueno, por ejemplo, la suerte sabemos que existe. No sabemos qué es, no sabemos qué lo quita, no sabemos cómo lo perdemos, no sabemos cómo recuperarla. No amerita nuestra atención la suerte y no podría ser considerada como una variable para los resultados. Entonces, perdón, abrazar el pensamiento científico no es negar la existencia de factores que no podemos medir o controlar, simplemente es no perder energía ni tiempo, ni generarnos confianza percibida de algo que no podemos medir. Entonces, algunas de las conclusiones es que, y te lo adelantaba un poquito, está muy bien sentir que vamos bien como organización, creer que vamos bien, pero sobre todo primero saber que vamos bien y entender que todo lo grande empezó pequeño. Todo gran esfuerzo requiere de micro adaptaciones para lograr ese esfuerzo. Y bueno, por eso pongo esta imagen. Entonces, una tendencia es cómo evoluciono de creer, sentir, del pensamiento de alguna forma que puede ser muy subjetivo, a conectar con la realidad a partir del saber, que tiene que estar fundamentado con los datos duros. No está mal sentir, no está mal creer. Ya les mencionaba que saber sin significado, pues no te provoca ni sentir ni creer nada. Requerimos de significado, pero lo ideal es creer y saber lo que está fundamentado, no lo que se nos ocurre o nos provoca alguien de forma aleatoria. Otra de las tendencias, esta es una tendencia muy interesante porque se llama shallowware. A partir de esta gran ímpetu por el software, que la verdad es que el software es muy necesario, tú lo sabes, sin software no podemos procesar datos, no podemos tener continuidad, no podemos usar la IA para procesar esos datos. En las empresas se ha detectado que se ha subestimado la importancia de que la gente tenga buenas computadoras. Yo sé que se escucha extraño y dirías, pues no es posible. Sí, o sea, el concepto de shallowware lo que refleja es que hay muchos trabajadores hoy que sí, tienen nuevas herramientas, tienen nuevos softwares, tienen nuevas tecnologías, se invierte mucho en IT, en infraestructura, pero su computador es de hace 6 años, de hace 7 años, y bueno, hay que tener claridad que la mayoría de las computadoras tienen un año de caducidad de 5 años. Entonces, sí se está detectando que baja la productividad de las personas porque las empresas no están invirtiendo lo suficiente en equipos de cómputo y hay varios escenarios. Empresas que desconocen el equipo de cómputo que requieren y compran computadoras sobrecapacitadas para gente que no lo va a aprovechar, pero la mayoría de los casos es gente que tiene computadoras que no dan el ancho de lo que requieren. Esta imagen la pongo porque me parece muy acertado que Microsoft le haya puesto a su IA la palabra copilot y analízalo. Cuando tú estás con tu computadora, lo más importante no es la computadora, lo más importante no es la IA, es el piloto que es el usuario. Entonces, esto es interesante porque sí está pegando en la productividad. Entonces, por un lado, la IA aporta la productividad, pero también está distrayendo, o parecería que no es tan importante a tener equipos suficientemente actualizados para la productividad misma, y sí está pegando. Obviamente esto afecta a nivel ciberseguridad, en demoras, en tiempos de entrega. A varios de ustedes les ha pasado trabajando en una computadora vieja, se les borra toda la información, tienen que volver a empezar, se atora,
y la experiencia del trabajo se vuelve verdaderamente frustrante. Entonces, esta es una tendencia que vale la pena resaltar, porque si bien hay que apostarle al software, hay que apostarle a la IA, hay que apostarle a podríamos decir, a los plugins o cualquier aditamento que pudiéramos bajarle a nuestro equipo de cómputo, pues no subestimar que la IA es el copiloto, tú eres el piloto y pues necesitas el hardware para trabajar, ¿no? Entonces, la cuarta tendencia, la verdad a mí me apasiona mucho porque tiene todo que ver con los pilotos aviadores y te voy a explicar. Este concepto de educación sintética en realidad es como la evolución de lo que llegamos a escuchar del tema del metaverso. Como te acordarás, el tema del metaverso sonó por todos lados, nadie acabó de entender lo que era, y el único que benefició fue a los dueños de Facebook con el cambio de nombre, la verdad. Pero actualmente se ha empezado a detectar que a través de la realidad virtual se puede acceder a educación sintética para acumular experiencia sintética, y en vez de que un usuario a la hora de exponerse ante una situación o lugar ya llega con experiencia sintética previa y no conoce el lugar, lo reconoce. Ahora, esto no es nada nuevo. A ti te ha pasado que ves películas y luego ves al lugar de la película y conectas. Te ha pasado que ves en fotos un destino, vas al destino y reconoces el destino. No, no es nada nuevo. Y esto surge de todo el concepto de horas vuelo de simulación. Como ustedes saben, los pilotos aviadores no solo acumulan práctica en volar aviones reales, sino también en volar aviones a través de simulador o en la simulación de un avión. Ahora, esto no es nuevo, esto existe desde el año 1929. El tema es, se empezó a detectar qué pasa si llevamos este concepto de horas vuelo a otras habilidades. Habilidades relacionadas con manejar u operar maquinaria, atender clientes complicados, ser amable, ¿no? Personalmente me ha tocado exponer este tipo de tecnología de la educación sintética a médicos para desarrollar y recordarles que si no son amables, la amabilidad es un componente de curar a los pacientes. Entonces, les quiero poner un pequeño video. Es un ejemplo. Es una demostración de una minera donde tú seleccionas tu avatar, ¿sí? Y esta imagen que ustedes ven es tal cual del lugar de trabajo. Entonces, imagínense tomar su celular y simular en el celular el lugar a donde vas, y a la hora de simular el lugar a donde vas, se te pide hacer algo, sigues instrucciones, se te dan las instrucciones y te mides y te equivocas. Entonces, por un lado estás jugando, es una experiencia lúdica, y si te equivocas, pues te dice que te equivocas y te pide volverlo a hacer. Si lo haces bien, ¿no? Pues te incentiva. Entonces, esto es interesante porque es parte del futuro de la educación, de la capacitación, y lo que permite acumular horas vuelo para acelerar el aprendizaje. Entonces, ya hay estudios que demuestran que este tipo de implementaciones de educación sintética ayuda a la gente a aprender más rápido, ayuda a la gente a practicar. Entonces, acumulas confianza por practicar, y cuando llega el escenario ya sabes qué hacer porque lo repetiste muchas veces sin el miedo a equivocarte. Entonces, se está usando para temas de industria, se está usando para temas de salud, se está usando para temas de soft skills. Entonces, parte de esta tendencia es: ¿por qué exponer a tus colaboradores a equivocarse en la vida real cuando lúdicamente pueden equivocarse, aprender y disfrutar y sentirse preparados, e incluso generarles ímpetu por vivir la situación real porque ya han practicado y acumulado horas vuelo? Esto, la verdad, a mí me parece interesante, y desde el aspecto neurocientífico es muy positivo porque cuando perdemos miedo a equivocarnos, aprendemos más rápido. Tiene que ver con un recubrimiento de las neuronas que se llama mielina. Cuando tenemos miedo de equivocarnos, realmente nos equivocamos más. Y lo que genera esta oportunidad de ser perfectible por prueba y error es que justo engruesa la mielina en las neuronas y fomenta el hacer las cosas mejor, con naturalidad, porque pues no hay miedo de equivocarse, estás aprendiendo. Entonces, esto me parece muy interesante, muy divertido, la verdad. Y
la siguiente tendencia tiene que ver con algo que se le llama el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, y me gustaría que puedan ver esta imagen de la derecha, parte del concepto del pensamiento sistémico es justo no ver todo en opuestos, ¿no? Hombres, mujeres, buenos, malos, los de arriba, los de abajo. Quiero decirles que desde el aspecto neurocientífico, cuando no pensamos de forma sistémica, inhibimos nuestra capacidad de poder observar un todo a nivel estudio, a nivel objeto de estudio. Entonces, parte del pensamiento sistémico lo que implica es poder no tomar partida y poder aceptar realidades que se oponen entre sí. De hecho, tiene un fundamento bastante científico. Y de lo que se está hablando ahora es de fomentar el concepto del dataverso. De hecho, es un concepto de Microsoft que sacó hace años, pero lo que se dice es, bueno, qué peligroso es para una empresa hoy tomar decisiones en silos y que marketing decida a partir de los datos de marketing desvinculado de los de ventas, operaciones, finanzas y RH. Qué peligroso es que ventas tome decisiones sin noción alguna de los datos de marketing y por qué no empezar a ver a la organización como una especie de torre de Babel que conglomera los datos para todos ser más inteligentes. Entonces, bueno, aquí están los fundamentos, ahí hicimos parte de esta investigación. Y la sexta tendencia tiene que ver con liderazgo. Si bien la palabra está un poquito quemada, ¿no? Porque escuchamos liderazgo por todos lados, una de las grandes competencias del líder actualmente es desde el aspecto de la atención, la tecnología misma. Entonces, pasan varias cosas simultáneamente. Por un lado, hay un liderazgo de old school, o sea, de la escuela antigua, donde se siguen teniendo juntas largas, se sigue abusando de la atención de los colaboradores, se siguen mandando mails largos, y hay que entender que el líder que hoy no tenga claro que una de sus habilidades más importantes es provocar para bien a sus colaboradores, pues lo único que va a acabar provocando es indiferencia. Hoy el liderazgo que no tiene autoridad moral porque no hace lo que pide, bueno, definitivamente es una contradicción y empieza a haber una importancia, no solamente desde el liderazgo de permitir la diversidad, sino de fomentar la diversidad. ¿Por qué? Porque esto permite evitar el sesgo, tanto organizacional como la verticalidad como profesionista, y necesitamos gente diferente. Y si bien está de moda el tema de diversidad de género, que es un tipo de diversidad muy importante, también necesitamos incluir diversidad desde muchos ángulos. Por eso el concepto es neurodiversidad, desde la neurodiversidad, es decir, diversidad generacional, cultural, de género, de pensamiento, de especialidad. Hay que tener claro que las grandes empresas tecnológicas que están buscando interpretar y convertir los datos en inteligencia están contratando a científicos sociales para analizar datos tecnológicos. Y les hablo de sociólogos, psicólogos, neurocientíficos, antropólogos, para analizar la información. El liderazgo neurodiverso y la cultura de la atención básicamente implica sensibilizar que ya la cultura del miedo a nivel organizacional, pues la verdad es que es algo bastante caduco. El miedo, y por eso ponía esta imagen que pueden ver acá, el miedo bloquea la amígdala en el cerebro e impide aprender. Entonces, un liderazgo fundamentado en miedo, ¿no? El típico, si no llegamos a las metas, te voy a correr o va a haber recortes. El miedo no debería ser una herramienta de liderazgo porque al final la gente no aprende, solo reacciona. Y cuando se sobreusa ese cartucho del miedo, la gente ya le toma la medida y ya ni siquiera es algo importante. Hay mucha cultura todavía del miedo dentro de las organizaciones. Y lo que es interesante es que dentro del miedo, hay que recordar que desde la neurociencia, el miedo es una manifestación de nuestra ignorancia pidiendo más información para justo tener claridad y en vez de tener miedo, tenerle respeto a cualquier situación. Hoy requerimos como líderes básicamente fomentar el pensamiento crítico, siendo críticos, provocar pasión apasionados. Ya el líder hoy no puede provocar lo que no tiene. Puedes exigirlo, puedes amenazar que suceda, pero no podemos provocar lo que no sucede, no, lo que no sucede dentro de nosotros.
Por eso hablo mucho a mí me interesa mucho recalcar de empezar por el inicio, o sea, con uno mismo, ¿no? Eh, el líder de ahora requiere conocer de la neurociencia, es decir, eh, entender cómo funciona el cerebro de la gente, entender que la amabilidad es un algoritmo, entender que la reciprocidad es un algoritmo y entender que hay balances emocionales con nuestro equipo de trabajo. No es suficiente tener la razón, también tenemos que abonar emocionalmente en las personas para, más que obligarlas a hacer lo que necesitamos, provocar que quieran hacerlo, ¿no? Y no abusar de la atención. La verdad es que a mí me sorprende cuántas reuniones se tienen largas y necesarias dentro de las empresas, o reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, y en qué momento trabajas, ¿no? Entonces, un liderazgo más neurodiverso, no solo por la neurodiversidad, sino también porque tiene conocimiento neurofundamentado en cómo manejar la atención, que en otros idiomas como el sánscrito, la atención es lo mismo que la energía de las personas. Y finalmente, esta tendencia, a mí la verdad me llama mucho la atención porque, pues como saben, en Latinoamérica estamos acostumbrados de forma indirecta a contagiar, contemplar, abrazar, a veces involuntariamente, la cultura de escasez. ¿Y a qué me refiero con esto? La idea de que de lo bueno hay poco, cuando hay que tomar lo más posible y que existen pocas oportunidades. La verdad es que yo creo que muchos de aquí que están presentes en este webinar saben que la tecnología genera abundancia. La tecnología nos permite generar valor desde muchos ángulos. Muchos de ustedes como empresas no venden productos tal cual hechos, representan empresas de otros lugares y las importan. Muchos de ustedes eh, generan valor a partir de la tecnología y no tuvieron que empezar desde cero. Hubo una curva de aprendizaje que alguien acortó por ti y por mí, pero esta cultura de escasez no lo puse en el documento, pero la cultura de escasez es responsable de dos cosas a nivel macro y a nivel micro, ¿no? Una de ellas es la corrupción, ¿no? La corrupción justo es, como hay tan pocas oportunidades, la tomo a costa incluso de mí mismo, de mi integridad y del bienestar de la organización o de los clientes. Y segundo, pues a nivel profesional se nota cuando nos contagiamos de la cultura de escasez, cuando sentimos envidia, ¿no? Cuando sentimos envidia de que alguien más crece, como si hubiera pocas oportunidades, el pastel es tan pequeño que la oportunidad que yo tenía, a ti te la dieron, como si no hubiera más oportunidades. La comunidad científica ha detectado, por ejemplo, mucho este tema de los aranceles, ¿no? Esta continuidad de amenazas tras amenazas a diferentes países. Y la realidad es que hay varios autores que asimilan o hacen un paralelismo entre el agua y el capital o el dinero. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Y es un ejemplo científico, pero seguramente muchos de ustedes han escuchado que el agua se va a acabar. Eh, Cuando en realidad desde la perspectiva científica el agua pues es la misma de hace 4.500 millones de años, o sea, no se va a acabar. Lo que sucede con el agua, al igual que con la economía, es que la economía y el agua no se va a acabar, no desaparece, se transforma, cambia de caudalidad, cambia de forma, pero existe. Y bueno, para bien o para mal, estamos junto a un país que se dedica a imprimir billetes, literal. Entonces, sí es importante entender que oportunidades hay. De hecho, hay más de las que vemos. No hay pocas oportunidades. Claro, por naturaleza todo se hace más complejo y eso pasa en todos los países de Latinoamérica, no es un tema exclusivo de México. Pero además también pasa en Europa, también pasa en Estados Unidos. La complejidad es algo natural. Y una de las grandes apuestas para fomentar la cultura de la abundancia es la reducción de la fricción. La reducción de la fricción de datos a partir de la automatización, la reducción de la fricción de la economía, de los activos, a partir de varias y diferentes tecnologías como la IA aplicada a procesos, como la economía API, como todo el movimiento de Open Data o Open Banking. Blockchain definitivamente está fomentando menos fricción en el manejo de activos y de datos, no solamente de activos, por el tema cripto. El cloud computing y el edge computing, todo este tema local, global y cómo se complementa. Incluso temas de automatización y contratos inteligentes, ¿no?
donde ustedes saben que ya se pueden firmar contratos condicionados a un acontecimiento y en automático sucede una reacción. Entonces, eh, una de esta tendencia básicamente lo que quiero transmitirles es que la tecnología genera abundancia, ¿no? Y si estamos empapados del valor que proporciona la tecnología, no tendríamos que estar espantados ni preocupados, solo ocupados en generar valor. Y recordemos que uno de los roles de la tecnología, aparte de calibrarnos con la realidad como una báscula, radica en hacer rápido lo que antes era lento. A mayor caudalidad y piensa otra vez en el ejemplo del agua. Si vemos la economía como el agua, si tiene más facilidad de movimiento, se va a distribuir mejor. Es exactamente el mismo principio. Entonces, la tecnología permite escalar la confianza. Como ustedes saben, tecnologías como blockchain permiten confiar ya no en alguien porque lo conoces, sino en alguien que usa la misma tecnología que tú. El automatizar sin humanizar es importante. Y tener cuidado de contaminarnos de esta cultura de escasez que la vamos a escuchar por todos lados, todo el tiempo, y más siendo latinoamericanos, ¿no? Entonces, como resumen, me gustaría sintetizar las 7 tendencias. O sea, la primera es el equilibrio entre la IA y el factor humano, no irnos a los extremos, ¿no? Segundo, apostarle más a la ciencia para los negocios. Necesitamos pensar como científicos. Yo sé que asociamos muchas veces a los científicos con lo no empático, lo cruel, lo deshumanizado, las cosas, pero bueno, recordemos que muchos de nosotros nos hemos curado porque un científico descubrió algo, entonces yo creo que también hay científicos humanos, y la ciencia debería de conectarnos más con lo que somos. Darle prioridad a la productividad, ¿no? Si bien está bien apostarle al software, que bueno, definitivamente Intelisys es un precursor líder en eso a nivel Latinoamérica, pues también necesitamos que la gente pueda tener herramientas para trabajar. También hay que apostarle a lo físico, a la infraestructura, pues porque muchas veces no es que falle el software o falla el Internet, es la computadora, ¿no? Y bueno, esto sí quería resaltarlo, es más enfocado al profesionista que a la empresa, pero bueno, también involucra a la empresa para verlo como inversión. Apostarle a la capacitación a través de la educación sintética. La educación sintética pues también tiene inteligencia artificial, pero ¿por qué esperarnos a enfrentarnos al reto o a la situación cuando puedo practicar, disfrutarlo de forma lúdica y llegar con experiencia sintética acumulada para reconocer un escenario y hacer las cosas bien? Y parecería que la primera, pero en realidad lo practiqué o pude practicarlo muchas veces bajo el concepto de horas vuelo. Desarrollar el pensamiento sistémico. Recordemos que eh, eh, hay que empezar a visualizar los datos de la organización como una torre de Babel, ¿no? Los datos no son inteligencia, pero a mayor acceso a datos que tengas como empresario, como profesionista del todo de la organización, mejores decisiones vas a poder tomar. Cuidado con decisiones sesgadas solo por un área o solo por una persona. Como decía Carl Sagan, que es una de las personas que más admiro, un astrofísico, él decía, yo no quiero creer, yo quiero saber. Y es justo eso. O sea, necesitamos saber dónde estamos parados desde la mayor cantidad de puntos posibles para, a través del pensamiento sistémico, ver si vamos bien o vamos mal, no desde si es un fenómeno o no, sino una consecuencia de varios puntos, ¿no? Recuerda que casi todo es multifactorial, rara vez algo solo es unifactorial. Y el tema del liderazgo, la verdad es que los seres humanos, pues, tú sabes, no somos fáciles, somos de alguna forma complicados, pero qué mejor ser inspirado por alguien que da el ejemplo y por alguien que no subestima la amabilidad, no subestima la empatía, y que no subestima el factor humano por encima de solo llegar al resultado. El liderazgo que le apuesta a la neurodiversidad tiene claro que los buenos resultados son consecuencia, no son un fenómeno, no es suerte, es consecuencia de calibrar la atención y de no abusar de la atención de las personas. Y finalmente, la cultura de abundancia. Realmente a mí me parece muy interesante cómo
La cultura de la abundancia va junto con pegado con la tecnología. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos en trabajos que hace 10 años, 20 años no existían? Y vienen N cantidad de trabajos porque hay mucha información que aún no procesamos en inteligencia. Entonces, pues esto es lo que yo quería compartirles, Manuel. La verdad es que es perfectible. Lo que quisiera es generarles entusiasmo por el próximo año. Va a ser complicado, muy probablemente más que este año, pero pues tenemos acceso a aprender más, a desarrollar nuevas habilidades y, ¿por qué no?, convertir los problemas en oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Engel. Y bueno, pues ahorita con la IA en auge, tenemos algunas preguntas que nos pasan por la cabeza constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para adoptar la IA sin afectar el flujo ya trazado en nuestras empresas? Ok, qué buena pregunta. Mira, como hay más de 11,000 herramientas, Manuel, hay que tener ciertos filtros para decidir qué IA integrar. A ver, la IA ya está en casi todo. Yo estoy casi seguro que, por ejemplo, si son clientes de Intelisys, ya tienen acceso a N implementaciones de IA dentro de la plataforma. El tema es, hay mucho frenesí por apostarle a nuevas herramientas y es muy peligroso apostarle a nuevas herramientas que no tengan, no puedan, que no sean compatibles con sistemas que ya tienes o ya existentes. Entonces, imagínate que un equipo de ventas se entusiasma por una IA para atender a clientes, pero no es compatible con tu RP o tu CRM. Pues, ¿qué puedes hacer si no tienen los datos? Por muy buena o barata o accesible que sea la herramienta, pues te compras un problema. Entonces, yo considero muy importante que primero visualicemos qué tenemos que ya tiene IA para aprovecharlo. Y si no lo tenemos o nos hace falta algo, buscar herramientas o plataformas de IA que se puedan integrar principalmente con nuestros sistemas que acumulan la data dentro de la organización, que generalmente son o el CRM o el ERP. Ok, muy bien. Bueno, pues tenemos otra pregunta. A ver, ¿cómo podemos reconocer una inteligencia artificial de valor a una del montón? Porque pues hoy en día ya sabemos, ¿no? Cuántas inteligencias artificiales salen y no todas hacen pues realmente resultados óptimos. Qué buena pregunta. Mira, desde el aspecto empresarial, hay varias características. Una característica es que la herramienta te dé la oportunidad de proteger la privacidad de los datos que procesas y de no entrar en problemas de compliance. Si tú usas, por ejemplo, ChatGPT abierto, gratuito, y le metes información de tus clientes, tú estás alimentando el algoritmo central con información de tus clientes. Ahora, yo te diría, herramientas que te permiten tener esta privacidad. Obviamente, OpenAI de ChatGPT lo tiene, tienes que pagar, lo tiene Azure AI, lo tiene Amazon, lo tiene AWS con el tema de Bedrock, pues lo tienen muchas, Perplexity, lo tienen muchas, pero usar una herramienta que te garantice la privacidad de tu información para no alimentar un algoritmo central. ¿Por qué? Porque al final entras en problemas de privacidad, compliance, y alimentas el algoritmo para cuando tu competencia tenga una duda, le está diciendo los resultados en base a tu información. Lo segundo es, yo te recomendaría herramientas que pudieran ser, dependiendo para qué la quieras usar, pero por ejemplo, para toma de decisiones y modelos de predictibilidad, buscar herramientas de IA multimodal. ¿Qué está pasando? Hay una gran tendencia de personas que quieren pasarle la información a la IA y lavarse las manos de cuál es la mejor decisión. Las empresas grandes empezaron a dar cuenta, particularmente AWS, y desarrolla AWS Bedrock, que es una IA multimodal. ¿A qué se refiere con eso? Tú le das la información a AWS Bedrock y no te va a dar una conclusión, te va a dar 4 conclusiones diferentes, con un racional para que tú decidas. Y la idea es evitar escenarios donde puedas decir, bueno, pues es que me dijo AWS y yo no me equivoqué, fue AWS. No. Entonces, por un lado, IA que pueda garantizarte la privacidad y el compliance. Y por otro lado, IA que puede evitar que tengas sesgo para creer, concluir o decidir lo que tú ya querías decidir, sin que fuera sin que fuera o que cumpliera con las características de lo que realmente necesitas. Y creo que el mejor ejemplo es ChatGPT. O sea,
tú hablas con ChatGPT, el 80% de la gente está usando ChatGPT como un Google conversacional que te habla bonito. ¿Cuántas veces, particularmente ChatGPT, te habla y te dice lo que tú quieres escuchar? Y no nos damos cuenta, porque es platicadito y tampoco sabemos las fuentes. Entonces, yo me iría con esas dos características: privacidad, compliance, y que te permita te ayude a no caer en un sesgo cognitivo por no ser multimodal. Y justamente ahorita que estás mencionando acerca de la seguridad, ¿cuáles son las medidas que podría seguir una empresa para adoptar la inteligencia artificial A nivel seguridad, a nivel seguridad? sí, mira, se va a escuchar muy simple lo que te voy a decir, Manuel, pero de entrada es crear una cultura del uso de los datos y la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Si en tu organización no se le da directriz a los equipos de trabajo de cómo sí usar la inteligencia artificial, la van a usar de todos modos y mal, vulnerabilizando datos y exponiendo incluso a la organización. Entonces, como la gente la va a usar de todos modos, lo ideal sería crear una cultura, dedicarle tiempo a decir, a ver, estas herramientas no las podemos usar y estas sí las podemos usar. ¿Por qué? Porque es importante alinear a la organización a las mejores prácticas y crear esas mejores prácticas. Ahora, a veces no es tan difícil. Si la organización tiene comprada el suite de mail, de datos, de Microsoft, por ejemplo, pues usas Copilot, ¿no? Que es bueno para algunas cosas, no para otras. Si tienes el Google Suite o el Suite de Google, pues usas no, creo que es Google Workspace, no me acuerdo bien el nombre, pues usas Gemini, ¿no? Pero aún así es raro que una herramienta de IA sustituya totalmente a las demás, aunque están compitiendo hacia eso. Entonces, yo lo que diría es, hay que dedicarle tiempo de calidad y atención de calidad a decretar qué herramientas sí hay que usar y por qué, y cuáles no hay que usar y por qué, y educar a los colaboradores a que usen las herramientas que no vulnerabilicen la organización. Muy bien. Bueno, pues nada más para recordarles que si contratan ahora Intelisys RP7000, tienen 6 meses de inteligencia artificial, o si actualizan a Intelisys RP7000, ahí les dejo esa información. En la página también la pueden ubicar. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta ya para cerrar el webinar. Muchas gracias por tu tiempo, Engel. ¿Cuál es la diferencia entre automatización y la IA automatizada? Ok, buena pregunta. Bueno, mira, a ver, la automatización es una característica de la IA, pero puedes tener automatización sin que pudiera ser conversacional. Realmente o sea, son muy parecidas, es un tema de fondo, es muy parecido, de forma cambia. La automatización al final es un algoritmo que podría decir que tiene IA para que si pasa A, suceda B y lleve a C. Pero la IA automatizada hace exactamente lo mismo, pero generalmente con un componente conversacional que te explica o te va llevando de la mano como una especie de mentor o de coach o de asistente. Básicamente es eso. Pero va junto con pegado, es un tema de forma realmente. Muy bien, pues muchas gracias por el día de hoy, Engel. Gracias por toda esta información que nos presentaste. Y bueno, pues no sé si tengas algunas últimas palabras para despedirnos. No, pues bueno, estoy muy agradecido con Intelisys, gracias por la invitación, gracias Manuel, a Julia, a todo el equipo por la invitación y bueno, espero provocarles entusiasmo por el siguiente año. Yo la verdad estoy convencido que va a ser un gran año, no necesariamente tiene que ser fácil, y bueno, vamos a gastar energía, podemos gastar energía por resistirnos a los cambios o por abrazar a los cambios, pues yo prefiero que sea por abrazar a los cambios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Manuel. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y por su activa participación a través de sus valiosas preguntas. Los esperamos en los siguientes webinars. Recuerden que somos Intelisys Software, contamos con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélites listos para ayudar a impulsar a tu negocio a ser líder de la industria. Si tienen cualquier duda o comentario acerca de este webinar o de algún otro, por favor no duden en escribirnos a ylosada@intelisys.com. Los invito a que visiten la página www.intelisys.com y vean más soluciones que tiene Intelisys para ustedes. Y bueno, pues también los invitamos a participar en el sondeo que va a aparecer al finalizar este webinar. Esto nos ayuda para ofrecerles más temas. Agradezco a Engel Fonseca por el tiempo del día de hoy y a todos los que se presentaron aquí.
Muchas gracias y hasta luego. Que tengan buen día. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.